a ver en estas diapositivas algo de teoría. Primero vamos a hablar de los fundamentos del modelo o del método de mínimos cuadrados ordinarios. Y después vamos a ver las propiedades de los estimadores mínimos cuadrados ordinarios que hemos encontrado. Para eso, tenemos que hablar sobre los supuestos que tienen las variables x y u. No se olviden que la variable x es nuestra variable independiente y la variable mu es la perturbación aleatoria. Estas dos definen a y, estas dos causan a lo que ocurre en y. No solamente x, que es una variable determinística, determina lo que ocurre en y, sino también mu, que es una variable aleatoria, que también determina el comportamiento de nuestra variable dependiente y. Ambos supuestos no podrían realizarse, ambos estimadores que hemos encontrado, beta 1 y beta 2, que son estimadores de los parámetros verdaderos, beta 1 y beta 2, no podrían realizar ninguna inferencia estadística si es que no establecemos ciertas ideas de lo que está ocurriendo con x y con mu. Lo que vamos a ver en estos supuestos, también llamados supuestos gaussianos, son 7 de los mismos. El primero se llama linealidad, el segundo se llama no endogeneidad, el tercero se llama modelo modelo sin sesgos, el cuarto es la homocelasticidad, el quinto es la no autocorrelación, el sexto es facilito, tiene que ver con que tenemos que tener una buena base de datos, y la séptima que habla sobre que la variable x debe ser variable. Bueno, vamos con calma. Primero vamos a establecer nuestros estimadores, nuestros parámetros. Este es nuestro modelo, donde y depende del parámetro beta 1, del parámetro beta 2 y x y mu, donde beta 1 y beta 2 son los parámetros. Entonces establecemos este primer modelo donde, si se fijan, el parámetro beta 1 está elevado a la potencia 1 y el parámetro beta 2 también está elevado a la potencia 1. Entonces estos estimadores son lineales este modelo es lineal en los parámetros. En el siguiente modelo, fíjate que el modelo puede tener cualquier cosa dentro de las variables, pero los parámetros siguen elevados a la potencia 1. Lo mismo acá, los parámetros siguen elevados a la potencia 1. Y el quinto caso, de alguna forma podríamos considerarlo lineal, porque si te fijas, los parámetros están pues sin ninguna potencia, aunque los mismos parámetros como tal son potencia. Pero esto de alguna forma puede linealizarse con el uso de logaritmos, por ejemplo. Lo vamos a ver en otro tema más adelante. Pero este tipo de modelo también puede ser considerado un modelo lineal. Ese es nuestro primer supuesto. Vamos a ver el segundo supuesto, que indica que la variable independiente no tiene ninguna relación con la variable aleatoria. Sí, no son, o sea, la variable x no estocástica, nos está diciendo. De alguna forma nos está queriendo decir lo siguiente: y depende de la variable x, y depende de todo lo que ocurre en x. X es la parte determinística del modelo que define lo que ocurre en y. Mu es la parte aleatoria del modelo que define lo que ocurre en y. Entonces, y depende de dos cosas: las cosas determinísticas y las cosas aleatorias. Para ganar un partido de fútbol, por ejemplo, nosotros tenemos dos cosas que nos ayudan a determinarlo. Número uno, todo lo que podemos controlar, la táctica, la técnica, la estrategia, buenos jugadores, me van a permitir ganar un partido de fútbol. Esa es la parte controlable. Pero también ganar un partido de fútbol depende de un factor de azar, de un factor de suerte. Entonces, lo que estamos diciendo es que cada una de las observaciones o cada una de las variables que quiero decir que estamos estudiando tiene efecto de dos cosas. Uno, las cosas que se pueden controlar, que de alguna forma podemos medir, pero también hay un factor aleatorio de mucha suerte que van a lograr que y cambie tal vez a lo que no queramos, o tal vez a lo que sí queramos, ¿no? Esa es la idea. En términos matemáticos, lo que estoy diciendo es que la parte determinística no tiene nada que ver con la parte aleatoria, que la correlación que existe entre la variable aleatoria y la variable independiente x es igual a 0, que no tiene ningún tipo de relación entre ambas. Si este supuesto se incumple, lo vamos a conocer como endogeneidad, y eso se analizará en un tema posterior.
El tercer supuesto, ya vimos dos hasta ahora, indica que la perturbación estocástica debe tener como promedio el cero. Esto no es difícil de intuir, ya que si te acuerdas en la primera diapositiva que vimos en este tema, habíamos establecido que para poder establecer los mínimos cuadrados ordinarios había varios puntos que se encontraban sobre la recta y habían puntos que se encontraban por debajo de la recta y se compensaban. Entonces el valor promedio o la suma de ambos era igual a cero. Es un poco la intuición que va detrás de este criterio. Cuando tú veas una E, se lee como esperanza matemática. De aquí nos está diciendo que la esperanza matemática de la perturbación estocástica es cero. El valor promedio de la perturbación estocástica es cero. La homocedasticidad, nuestro cuarto supuesto, lo vamos a ver como tema, bueno, en un par de unidades más. Es uno de los más populares problemas que pueden ocurrir de incumplimiento de los supuestos clásicos del modelo. Lo que vemos acá, la definición de varianza. Varianza, desde el punto de vista de la estadística, es sigma cuadrado, que es la esperanza matemática de un valor aleatorio menos la esperanza matemática de este valor aleatorio dado x. ¿Sí? Como esto vimos anteriormente, la esperanza del valor aleatorio dado x es igual a 0, esto va a ser 0, entonces lo que tenemos es que la varianza es la esperanza matemática de mu elevado al cuadrado. Y bueno, fíjate que en este caso mu se va a comportar como una constante, no como una variable, porque vamos a asumir que en cada uno de los casos mu va a tener la misma variabilidad, es decir, que no va a haber diferencia de dispersión. A ver, esto piénsenlo como cuando haces el análisis de estratos. Tenemos tres tipos de estratos: el estrato alto de ingresos, y el estrato bajo y el estrato medio de ingresos. Si quisiéramos analizar el consumo, qué sé yo, de electricidad, si bien vamos a ver que los que tienen bajos ingresos tendrán un consumo bajo de electricidad comparado con el consumo de electricidad de las familias que se encuentran en el último estrato o en el estrato más alto de ingresos, lo que cambia es la variabilidad. Las familias de bajos recursos consumirán en promedio pues lo que les da para un foco, para un refrigerador, para un televisor y tal vez uno o dos electrodomésticos más. Entonces, relativamente constante va a ser su consumo de electricidad entre varias familias. Por lo tanto, la dispersión en el estrato 1 es relativamente baja, porque no hay dónde pertenecer. O sea, si tuvieras más artefactos eléctricos, no pertenecerías al estrato bajo de ingresos. En cambio, si analizamos a las familias que se encuentran en el estrato alto, pues esto se refleja en la cantidad de electrodomésticos que podrían tener en el hogar, un montón. Algunas familias de estratos de ingresos altos pues tendrán lo básico, ¿no? Televisores, refrigeradores y algunas otras, pero un promedio tendrá varios artefactos como impresoras, lavadoras, congeladoras, refrigeradores, y algunas otras de manera extraña tendrá pues muchos más, como consolas, juegos, etcétera. Entonces la variabilidad de los individuos que viven en el estrato alto o que se ubican en el estrato alto es mucho más alta que la variabilidad de las personas que se encuentran en el estrato más bajo. Más o menos de este tipo, ¿no? Esta vendría a ser la variabilidad de los individuos que viven en el estrato alto, y esta los que tienen el estrato bajo. Fíjate que es mucho más pequeña y más extendida, y fíjate acá, es mucho más grande. Entonces nosotros vamos a suponer que la dispersión en los tres estratos, alto, medio y bajo, es la misma, que no hay cambios en la dispersión. Este es un supuesto muy fuerte, por eso se llama homocedasticidad igual dispersión. Ya, es igual varianza, no importa dónde te encuentres, la varianza va a ser la misma. Y bueno, la heterocedasticidad es un caso muy interesante. En realidad es el caso que más adelante vamos a estudiar como tal, porque la variabilidad indica que podemos encontrar muchos más elementos dentro de ese estrato. Entonces vamos a suponer nuevamente que no existe tanta variabilidad, o sea, que todas las varianzas en todos los casos son constantes. Vamos a suponer entonces que se trata de homocedasticidad. Hay un criterio también muy común, que es el criterio de la no autocorrelación, nuestro quinto supuesto,
donde hablamos que la covarianza entre la perturbación estocástica de un individuo y la perturbación estocástica de otro individuo no existe. Esto se podría leer como no existen errores de observación que están asociados a errores de observación de otros individuos. Esto es muy común en el esquema de autocorrelación espacial. Pero en general el tema de la autocorrelación se da cuando hablamos de series de tiempo. En el tiempo, pues la perturbación de un grupo no tendría nada que ver con la perturbación de otro grupo, es decir, que no están correlacionados. Esto lo podríamos ver de la siguiente forma, ¿no? Si hablando de perturbaciones estocásticas, si no tienen ningún tipo de relación, vamos a ver puntos completamente dispersos dentro de esta nube de puntos. Pero si existe algún tipo de correlación, se va a observar una correlación positiva o una correlación negativa. Esto en el tiempo es casi inevitable. Esto de la autocorrelación lo vamos a encontrar de manera muy común cuando vayamos a ver nuestros modelos con series temporales, y en su momento vamos a hacer mucho más énfasis en el aspecto ese. Nuestro sexto supuesto indica que deberíamos tener una base de datos relativamente grande para poder hacer econometría. La econometría en el fondo es un profundo análisis estadístico de la relación entre varias variables. Si tú tienes varias variables, pues es de suponerse que vas a tener una base de datos con la que podrías analizar la misma, ¿no? Este supuesto sexto me impide tener bases de datos pequeñas. Tiene un criterio, ¿no? Que el número de datos debería ser al menos más grande que el número de parámetros a estimar, aunque este criterio es algo obvio, ¿no? En ese aspecto. Alguien tal vez pregunta ¿qué es una buena muestra de datos? ¿Cuántos datos necesitas para tener una muestra grande? Pues eso dependerá mucho del tipo de estudio que estás haciendo, del tamaño de la población, de la dispersión que tiene. La encuesta de hogares para Bolivia trabaja 30.000 datos individuales, hace entrevistas a 1.000 hogares. 1.000 hogares, ¿será una buena base de datos o no 1.000 hogares? No lo sé, depende de qué es lo que quieras decir, ¿no? Para hacer un sondeo electoral en todo el país se realizan 2.000 encuestas. Para hacer un sondeo electoral en la Universidad Mayor de San Simón se realizan 100 encuestas. La de 2.000 es más grande que de las 100, pero ¿cuál de las dos es mucho más, abarca más porcentaje de la población? O sea, ese tipo de cosillas son las que tenemos que ir pensando cuando tratemos de hablar de tamaños de muestras adecuadas. Y por último, nuestro séptimo punto habla sobre la naturaleza de las variables x. X debe ser una variable. Esto es muy obvio, pero a veces se les va a todo el mundo. Si yo quiero hacer un estudio que tiene que ver con la demanda de alimentos, y una de mis variables independientes es el precio del pan, pues fíjate que el precio del pan se ha mantenido, el pan de batalla quiero decir, se ha mantenido relativamente constante en los últimos 5 años, o sea, ha estado en 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos. Entonces no ha tenido variabilidad el precio del pan, por lo tanto no podría utilizar la variable precio del pan para tratar de determinar la demanda de alimentos o la demanda de pan, porque el precio del pan es una constante en estos años, ¿no? Bueno, esto es lo que quería recalcar en esta presentación. Vamos a seguir hablando de teoría en la siguiente presentación. Muchas gracias.